Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Queremos conocer las opiniones de un académico, profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Estamos en comunicación a través del por teléfono con Gaspar Jenkins. Gaspar, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Gracias por venir de nuevo aquí a Buena Costumbre desde Concepción. Muchas gracias por la invitación. Un honor, como siempre, compartir con ustedes. Gracias, Gaspar. Aquí estamos con Lesley Briceño, con quien vamos a conversar en los próximos minutos de lo que pasó ayer y de lo que va a pasar de aquí en adelante, pues, Lesley, ¿cierto? Así es. Hola, Gaspar. Buenos días. Muchas gracias por el contacto. A partir de ya de los resultados que ya todos conocemos y que probablemente fueron tal vez no tan distinto de lo que habíamos visto en las encuestas, el margen se estrechó bastante si miramos las encuestas de los meses de octubre, de noviembre, y ya con una opción de el en contra que gana, un texto nuevamente rechazado, con esta mirada por parte transversal de todos los sectores políticos de que el proceso constitucional en Chile ya finalizó, lo señaló así el presidente Gabriel Boric y diferentes personeros políticos. ¿Qué es lo que se viene ahora, Gaspar? Porque todavía los problemas que gatillaron el estallido social y que gatillaron esta discusión constitucional siguen vigentes. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que podríamos esperar del trabajo no solo de la clase política, sino que también del Congreso? Bueno, evidentemente el tema constitucional pareciera tener un fin, por lo menos por ahora, por un tiempo más o menos prudente, y eso significa que los problemas que uno podría identificar como los más graves y que se vinculan con aspectos constitucionales, como pueden ser temas vinculados a salud o a pensiones, claro, son temas que se pueden seguir conversando, pero ya no desde una perspectiva constitucional, sino que ahora desde la institucionalidad política vigente. Entonces, si es que existiese la necesidad o existiese la voluntad de hacer algún cambio en esos ámbitos, claro, todo partiría ahora de los acuerdos que pueda tener el gobierno con el Congreso, ¿cierto?, con los distintos actores políticos que están allí representados, y en base a eso lograr algún tipo de acuerdo o reforma profunda o no tan profunda, según lo que se estime, respecto de esas materias. Pero claro, desde una perspectiva constitucional, hacer un proceso en donde se cambie todo el texto constitucional y no solamente estas materias, se ve bastante difícil en el próximo tiempo. Yo ayer escuchaba, ayer tarde, algunos análisis de algunos parlamentarios que estuvieron recorriendo la tele, y había quienes decían que había que aprovechar el trabajo de la comisión técnica y que incluso planteaban la posibilidad de que este trabajo fuera un insumo que pudiera servir directamente para la creación de alguna comisión que pudiese plantear una reforma más o menos importante de la actual Constitución. ¿Crees tú que eso es posible o se abre más bien la posibilidad de que todo se resuelva en el Parlamento, en la institucionalidad que existe en este minuto? Bueno, la gran virtud que tenía el anteproyecto de los expertos es que fue construido por fuerzas políticas que estaban en un plano más o menos de igualdad, y eso obligaba a generar acuerdos transversales. Y si uno ve más o menos las declaraciones de cuando se presentó el anteproyecto al país a mitad de este año, usted podría ver que la gente estaba básicamente contenta, pero al mismo tiempo no tan contenta, porque era un texto que gustaba pero no gustaba a la vez. Era un texto que tenía concesiones mutuas, entonces habían partes que le gustaba mucho a unos y partes que no le gustaba mucho a los otros, ¿cierto? Entonces era algo así como un texto que generaba o representaba unas distintas formas de ver los temas públicos, y que por ende podía tratar de atraer o de representar a la mayor cantidad de personas. Entonces, claro, es muy probable que teniendo ese trasfondo el texto del anteproyecto pueda ser utilizado en el futuro si es que fuese necesario hacer una reforma profunda a la Constitución actual, pensando en que se quisiera avanzar en ese camino, ¿cierto? Yo creo que lo que va a venir ahora primero va a ser un tiempo un poco de descansar, de bajar un poco la conversación constitucional, y tal vez en unos meses más o tal vez en un tiempo más se pueda realizar un trabajo de, como ustedes plantean, de reforma constitucional, ¿cierto? Pero ya no
de un cambio constitucional, y evidentemente si eso ocurre, el texto del anteproyecto, va a ser un insumo importantísimo. Sí, ahí hay una discusión interesante que tiene que ver con los quórum. Se hicieron modificaciones a los quórum, y que era una de las grandes críticas que se le hacía al documento que se rechazó, que se votó en contra el día de ayer. La modificación de los quórum que tiene ya esta constitución vigente, que ha sido legitimada una vez más en el proceso electoral de ayer, puede facilitar las reformas, no solamente la Constitución, porque hay muchos temas que lógicamente tiene que ver con temas constitucionales, por ejemplo, para hacer transformaciones más profundas. Mencionar el tema de la reforma de pensiones o el tema de salud que se había mencionado recién. ¿Nos puede facilitar a la discusión política o no? Sí, bueno, hay que recordar que antes de que comenzaran los procesos constitucionales en el año 2018-2019, los quórum de reforma de la Constitución vigente eran bastante altos, ¿cierto? La regla general era los 3/5 de ambas cámaras, salvo algunos capítulos más importantes donde llegaba hasta 2/3, ¿cierto? Como justamente los capítulos vinculados a derechos fundamentales como salud, ¿no? Ahí si había que hacer algún cambio al texto, se requerían 2/3, que es el quórum más alto que plantea nuestra Constitución para este tipo de discusiones. Pero luego, durante el proceso de la Convención Constitucional, sobre todo cuando estábamos ya con el texto en plebiscito el año pasado, ¿cierto?, se realiza esta reforma constitucional que no solamente baja todos los quórums del texto constitucional a los 4/7, ¿cierto?, que es un quórum mucho más accesible, sino que también cambia los quórums de las leyes orgánicas constitucionales, que eran unas leyes complementarias del texto constitucional que también tenían un quórum mayor, y que generaban justamente también algunos problemas de conversación respecto de cómo alcanzar esos quórums, ¿no? Y el ejemplo era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, por ejemplo, en donde allí había que conseguir quórum más alto para cambiar esa norma, y ahora ese quórum está mucho más accesible. Entonces sí, la conversación ahora se hace un poco más transversal, el quórum ya no se transforma en un obstáculo para aquellos que quisieran realizar algún cambio, o es un obstáculo más accesible porque el acuerdo sigue teniendo la necesidad de una mayoría de una supramayoría, ¿cierto? Pero es mucho más alcanzable que los que estaban originalmente establecidos en la propuesta constitucional, abriendo por ende la puerta que el Congreso y el gobierno, ¿cierto?, pueda llegar a algunos acuerdos en esas materias. Sí, Gaspar, súper claro, porque además también son temas que son quizás los más preocupantes de la ciudadanía, pensando que además estamos casi a fin de año, está el tema de las ISAPRES, que pareciera ser inminente, la necesidad de hacer modificaciones. Hay esta ley que se está tramitando o que se debería de entrar a llegar a acuerdo pronto, pero también el tema de la salud requiere modificaciones probablemente más profundas. La reforma de las pensiones, por mencionar solo dos, que son quizás las que más apremian en los últimos meses de este año. Pensando además que se viene un 2024 difícil, ahí ya pasando no solamente desde el tema de lo que ocurre en lo cotidiano, sino que mirando hacia lo que va a ser las modificaciones constitucionales. Hacer modificaciones en estas áreas, tal vez incorporando otra, todo lo que se llama o se vincula a los derechos sociales, ¿vendría a solucionar estos problemas más de fondo que tiene nuestra ciudadanía? A ver, las constituciones, y ya sean en todo o en partes, no son varitas mágicas, ¿cierto? No solucionan los problemas por sí mismas. Lo que hacen las constituciones es, más que brindar una solución concreta a un problema, es entregar herramientas para que sea la clase política la que pueda llegar a esas soluciones, ¿no? Es como la caja de herramientas de los políticos, la Constitución, en este sentido. Entonces, claro, puede ser que las herramientas que actualmente la Constitución pone a disposición de ellos sean insuficientes para resolver estos problemas, y sea necesario cambiar esas partes de la Constitución, si es que así se estima, para crear nuevas herramientas. Pero esas nuevas herramientas que va a poner a disposición la Constitución tienen que ir acompañados de muchos elementos más, ¿cierto? Desde los acuerdos políticos, desde una institucionalidad que tenga los recursos tanto de personal como financieros disponibles, ¿no? Que tenga un buen diagnóstico y por ende presente buenas soluciones respecto de cuáles son las problemáticas más urgentes, etcétera. Entonces, el cambio constitucional es un elemento para, si es que es necesario hacerlo, pero no necesariamente es la solución, ¿cierto? Oye, súper claro este primer apronte de análisis con Gaspar Jenkins,
profesor e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Por lo que entendí de la conversación, todo parece más probable que se radique, si es que hay que hacer alguna modificación, en la sede legislativa, donde ese parece ser el diagnóstico tuyo, Gaspar, ¿verdad? Bueno, sí, pareciera ser que el resultado de estos dos procesos en donde no se logra alcanzar una nueva institucionalidad, nos obliga a, por lo menos en el tiempo más cercano, a volver a mirar a nuestra institucionalidad vigente, ¿cierto? A volver a confiar en el Congreso Nacional, a volver a confiar en el Presidente de la República y esperar que ellos puedan llegar a los acuerdos que necesitamos para resolver los problemas que son más urgentes que tenemos como sociedad. Agradecido el contacto, Gaspar, que tengas una buena semana. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un gran saludo. Igual, buenos días. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.